Comenzamos a desandar la última hora del programa del profe Morales, la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de Venezuela, la hora de hablar claro, de no usar eufemismos, no, a calzón quitao, así nomás. Lo que está pasando, por qué está pasando y cómo salir, porque es muy fácil decir esto no se debe hacer porque no funciona. Pero Noel Alejandro Leal nos explica siempre que Venezuela es posible, que Venezuela es un diamante, que Venezuela tiene todo. Solo falta la voluntad del venezolano de despertar y de recuperar su tierra, su soberanía, su libertad, su paz. Es posible. Muy buenas madrugadas, Noel. Muy buena madrugada, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por esa palabra, Jenny. Es que el profe dio una orden. Mientras yo esté en el aire y Venezuela nos necesite, la hora de Noel está. Pero hoy yo estoy un poco molesta. Voy a decir un poco porque quiero ser educada. Don Albertítere Fernández está como presidente pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bla, 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 bla. Usó su momento de presidente para recuperar el vínculo democrático pleno con Venezuela. Quiso involucrar al presidente de Ecuador, pero el señor no entró, no se dejó. El presidente Lasso no estuvo de acuerdo con esto porque estima que el Ecuador todavía no está listo para esta decisión. Este señor Fernández, ¿de dónde saca que los problemas de Venezuela se han disipado? Bueno, Tu opinión, por favor. Él creo que lo saca del mismo lugar de donde tantos influencers y tanta prensa boba y prensa muy institucionalizada en el país habla sobre que en Venezuela las cosas se arreglaron, ¿no? Ya todo está muy bien. Es decir, lo saca del libreto que emana el Ministerio de Información y Propaganda del régimen chavista, ¿no? Pero es algo que quieren hacer Voz Populi. Pero vamos a tomar un momentico la fotografía del organismo que está utilizando Alberto Fernández para decir esa salvajada. Él está utilizando el CELAC. El CELAC es un organismo creado por Chávez, Fidel y Lula para alimentar un juego alternativo a la OEA. Es decir, está utilizando un instrumento generado por la estructura del Foro de Sao Paulo para poder tener algún tipo de legitimidad en el concepto propio del hecho revolucionario de traer de nuevo al concierto regular de la función de los países de Latinoamérica y el Caribe a Venezuela. Entonces, el instrumento es ese, un instrumento totalmente vacío, vano, ridículo, que fue generado en su momento, al igual que el UNASUR, frente a las necesidades de saber cómo ir manejando los espacios que se presentarían a futuro. En aquel momento en que se crean estos organismos, la OEA contaba con un mínimo de legitimidad y algo de poder político y influencia continental. Ahora con una OEA que quizás tan o más ridícula que el CELAC, ningún organismo de esto tiene mayor relevancia, pero lo interesante es eso, el uso de este organismo por parte de Alberto Fernández para poder decidir esta nueva cochinada. Dentro del margen de eso que quiere mostrar Alberto Fernández de una Venezuela en que las cosas se arreglaron, tú sabes que hay un gran problema en cómo la gente visualiza lo que cree que se arregló. Hemos hablado desde hace un tiempo sobre las burbujas económicas que vive Venezuela y la burbuja de ficción gigantesca que se nota en esta parte de este juego donde encontramos restaurantes llenos
y con el frente de los restaurantes full de vehículos de alta gama, nuevos, y en la esquina está la gente comiendo de la basura. Hay gente que vive diciendo, mira, montaron tal edificio en la zona de las Mercedes, montaron un concesionario de tal marca de vehículos, hicieron tal cosa. Es impresionante eso. Sí, pero la mitad de Caracas está sin luz desde hace 2 días, voló una subestación. Este, y fue impresionante. La falta de mantenimiento es lo que ocurre. Y frente a ese mismo edificio, frente a esa realidad, resulta de que la otra mitad de Caracas tampoco cuenta con el servicio de agua, porque voló una tubería en la zona de uno de los surtidores principales de Caracas. Eso es Caracas. En el interior todo está muchísimo, muchísimo peor. Entonces, llega ese punto donde la gente no termina de entender ni identificar nunca las cosas. Y vamos al punto ideológico que hace posible cada una de esas realidades. Cuando uno enfoca y habla del proceso socialista y el daño que está haciendo el socialismo a nivel global, y se hace un comentario sobre el hecho de que se abracen Macron y Lula en estos días, recordando Lula, que siempre ha sido bien recibido por Francia. Claro, a los franceses les encanta eso de que en Venezuela, en Latinoamérica, existe un presidente obrero, un luchador indígena, y una cantidad de cosas que siempre son los que destruyen a las sociedades. Entonces, por supuesto, Lula siempre es bien recibido allá, y más por el caso de Macron. Uno señala el hilo propio del socialismo. Y, como cosa regular, salta un pendejo. El pendejo en cuestión dice, ojalá el socialismo de Latinoamérica fuese como el socialismo francés. Tú has ido a Francia, tú has ido a París, esto es una maravilla. El pendejo no logra entender que el proceso de islamización y de destrucción del individuo, el proceso de la agenda de género, el proceso que está destruyendo a Europa, es cortesía del socialismo. Es incapaz de entender que las múltiples facetas que hace el socialismo van destruyendo al individuo, a la sociedad y a las naciones por distintas vías. Vías que pueden hasta sorprender, pero el asunto es entender ese hilo. Entonces, cuando nosotros vemos hoy la destrucción que te hablaba del proceso de infraestructura, de los servicios que surten a Caracas, cuando no entendemos que eso es propiciado por un proceso socialista en el cual se destruye todo tipo de empresas y se aprovecha de una sociedad que no sabe luchar por lo que necesita y se queda simplemente buscando prebendas o buscando medrar, cuando encontramos una sociedad, lo que vendría a ser una sociedad europea regularmente armada del primer mundo, la vemos absolutamente desarmada hoy frente al avance del proceso islámico, frente a la cantidad de problemas raciales sembrados a propósito, frente a ese proceso de ideología de género. Eso se llama socialismo. Es un proceso ideológico que cubre distintas estructuras de destrucción. Distintas estructuras de destrucción con distintos mecanismos de destrucción. Y ahí llegamos de nuevo al CELAC y a Alberto Fernández y lo que dice. En el caso particular de esta situación y en ese querer vestir de democracia de nuevo lo que sucede en Venezuela, no solo Alberto, la desgracia lo vivimos nosotros desde adentro, debido a este chiste que todavía permanece aún, que es el interinato de Liado, debido al hecho de que todavía se cree que existe algún tipo de asamblea legislativa, algún tipo de poder parlamentario en este país, lo cual quedó simplemente abolido y es un chiste desde que se perdió el Estado de Derecho en el proceso constituyente de 1999. Entonces, ese teatro de democracia que aquí se ha vivido durante todos estos años, también se quiere volver a potenciar a nivel internacional. Para eso cuenta con un soporte, y volvemos a colocarlo en grande. El CELAC es un producto del Foro de Sao Paulo. Vemos a uno de los protagonistas del Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, incorporándose cada vez más de frente en el mecanismo internacional de la izquierda, de la mano de un Macron para ganar la legitimidad de lo que es un criminal que debería estar preso. Y Macron lo recibe con un abrazo y con mucho cariño. Bueno, también Alberto quiere acercarse a Cristina Kirchner y si él habla bien de sus amigos venezolanos, entonces no está tan lejano de la que realmente es quien maneja el gobierno en Argentina. También se ve como una forma de apaciguar los ánimos con la señora, que está bastante alborotada porque si las cosas siguen como siguen, no creo que se escape de la cárcel. No,
Yo creo que Alberto la tiene muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que en ese sentido Alberto la tiene muy, muy, muy difícil. Porque en cualquier oportunidad Diosdado lo vuelve a patear en vivo, según uno de sus objetos favoritos. Eh, y es eso, es rodear a Alberto. Mira, por aquí te pateo, Cristina te patea por allá. Y si quisieras hacer algo, como ya es tarde, ningún otro país te va a respaldar en la ridiculez, ningún país medianamente serio. Pues un espacio que busque generar una fachada política interesante, nueva, lejana al Foro de Sao Paulo, lejana al Grupo de Puebla. Eso es el único refugio que le queda a Alberto por esa representatividad que tiene como presidente de Argentina, por lo menos en papeles. Eso es lo que le queda. Claro, porque estos no políticos, estos aprovechados, usan actos públicos como hizo días atrás Cristina Fernández para decir que una banda y un bastón no dan poder. Una clara alusión a que quien manda es ella, sin bastón y sin banda y sin nada. Pero bueno, Con todo el descaro lo dice. Y es sí, y eso. la Es que gente lo aplaude. esta semana, claro, porque la gente entiende una realidad y descartan la necedad en general. Esta semana el guiado escribió un tuit donde le dice a Alberto Fernández sobre precisamente esas declaraciones sobre la importancia, de un festival de vacíos, ¿no? Y la única referencia que uno puede hacer en referencia al tuit como tal es un pendejo hablando a otro pendejo, porque ¿qué son? Nada. Eso. Pero hay cosas que son increíbles. Con muy poco tiempo entre una y otra le escriben cartas a Biden. Unos le piden que afloje con las sanciones. Los otros le piden que sean más fuertes, pero no estamos hablando de Kuala Lumpur y Saturno. Estamos hablando de supuestos opositores venezolanos. Unos le piden que afloje y los otros que sancione. No creo que sea muy fácil para alguien que no vive en Venezuela entender esto. Bueno, es fácil si ponemos el ojo a la realidad venezolana. El ojo a la realidad venezolana dice que las sanciones, porque el otro mecanismo es la extracción de fuerza, punto, no hay más nada que decir al respecto hacia eso. Es el único mecanismo de presión dentro del marco de las democracias para poder intentar desarticular un régimen como el que vive Venezuela. Por lo tanto, vamos a colocar a los primeros 25 anormales en el donde ellos buscan quitarle sanciones al gobierno chavista, pues al régimen chavista. Ablandarlas, hacer lo mismo que desde hace mucho tiempo venía haciendo la MUD. Hay que recordar que aún antes de la llegada del guiado, una comisión de la MUD encabezada por el representante principal de la MUD para aquel entonces, Ramón Guillermo de Ledo, le pidieron a la subsecretaria de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, creo que se llamaba, que disminuyesen las sanciones. Y eran las sanciones antes de Trump. Es decir, ya en ese tiempo, por supuesto, ya se estaba movilizando todo el poderío de la oposición para poder brindarle cada vez más espacio democrático a la tiranía chavista. Estos 25 personajes describen, aparte de un concepto de fantasía, le brindan, por supuesto, toda la legitimidad de acción y gobierno a Maduro. Los otros 68 que piden las sanciones, tienen un dato interesante en el inicio de su documento como tal. En el inicio del documento hablan de tiranía. Por fin, están aprendiendo parte del idioma y las palabras claves para darle el uso correcto al entendimiento del mundo sobre la realidad que vive Venezuela. Y es muy importante comprender sanciones, tiranía. ¿Qué pasa cuando las sanciones son colocadas frente a un gobierno dictatorial regular? El gobierno dictatorial regular, como hemos dicho más de una vez, puede enfrentarse a verse ahogado y buscar la salida a través de esquemas democráticos. El voto frente a un proceso dictatorial existe. Prueba es la misma salida del gobierno del general Pinochet frente al proceso de la concertación chilena de aquel entonces. Y tiranía no. Los gobiernos de tiranía, los gobiernos comunistas,
por supuesto, no se atienen a ningún tipo de reglas de la democracia, no tienen legitimidad alguna dentro de las formas, perdón, legítimas de gobierno. Entonces, cuando estamos empezando a utilizar las palabras correctas, estamos empezando a allanar el camino real hacia la salida. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras correctas y el mensaje correcto es usado por quienes han permitido la vestimenta democrática de este sistema una y otra vez? Y es ahí donde el país tiene que empezar a entender para qué se le hace una carta a Biden. ¿Qué es la administración Biden hacia Venezuela? La administración Biden hacia Venezuela, vamos a colocarnos en plena campaña de los estados, en la campaña presidencial. Uno explicaba que la administración Biden iba a hacer posible el mantenimiento de Maduro en el poder, que la administración Biden no iba a tomar medida alguna en pro de ponerle fin a la locura chavista, que la administración Biden iba a ser increíblemente laxa frente a este tipo de realidades. Mi país de irresponsables tiene una dirigencia política, comunicacional y académica que inmediatamente salió a apoyar a Biden. Generó un movimiento que llamó Venezolanos por Biden. Hizo que cualquier cantidad de mecanismos y comunicadores sociales se fajaran a generar desprecio hacia el presidente Trump y a darle soporte político a las estructuras demócratas. Hizo que mucho venezolano que no tiene conciencia política e ideológica, que ya tiene capacidad, que ya tiene la oportunidad de votar en los Estados Unidos, fuese tan increíblemente estúpido como para seguir ese camino y llevarse una cuota de apoyo en ese formato. Más allá de que el voto venezolano, por supuesto, no genera ningún tipo de distorsión en el proceso electoral de los Estados Unidos, sí envía un mensaje negativo para Venezuela, y un mensaje tan negativo que hace posible que uno pueda decir con toda tranquilidad que es inútil escribirle algo a la administración Biden, porque la realidad de lo que vive Venezuela hoy es soportada gracias a la administración demócrata, es soportada durante los 8 años de Obama de una manera impresionante para el desarrollo y sobre todo ese momento donde cambia el gobierno de Chávez y comienza el proceso de Maduro, es todo dentro del marco del gobierno de Obama. Sin Obama eso no se hubiese podido facilitar de la manera como se fue dando y con esta tranquilidad, con todas las violaciones a la Constitución, con cada uno de los escándalos, con Chávez mandando después de muerto. Todo ese tipo de realidades hubiesen sido mal vistas por cualquier administración un poquito menos cómplice ideológicamente de lo que se estaba viviendo en aquel momento y de lo que se vive hoy. Entonces, es bueno que aprendan por fin a utilizar las palabras correctas, es bueno que utilicen el término de tiranía, pero el país tiene que estar muy consciente de quiénes lo están usando y para qué lo están usando. Porque el fondo del problema sigue siendo muy profundo, sigue siendo, por supuesto, ideológico, y tiene que ver mucho con el entendimiento geopolítico real del timing, del momento que estamos viviendo. Bueno, tenemos la firma de Vasco da Costa. Sí, mi amigo Vasco da Costa participó allí y eso le da un aval al documento. Vasco firma y es un aval internacional en el documento, dado que él es, junto con otros presos políticos que figuran en ese listado, él ostenta el premio Sájarov, y eso siempre dentro del proceso internacional de evaluar quién es quién en un documento tiene un peso específico. Es que él no hubiese firmado un documento donde hablaran de dictadura. Jamás. Al decir tiranía venezolana, obviamente sí. Entonces, estaba leyendo la cantidad de firmantes y hay de toda clase. Sí. Pero bueno, bienvenido sea. Por lo menos están hablando de tiranía y eso es muy, muy importante. Están hablando del el eje ruso, cubano, iraní, las drogas, los narcoguerrilleros. Por fin usando palabras. Utilizando palabras e identificando reales ejes que son parte del problema. En 1998, cuando yo definí que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, explicábamos cada uno de esos puntos. Cuando explicábamos el colaboracionismo en el 2002, denunciábamos todo lo que ha hecho posible esta realidad. Y cuando hemos hablado en miles de oportunidades del concepto de cómo se fue desarrollando el Cartel del Sol, que fue basado en aquellas capturas a distintos narcotraficantes en Venezuela, que eran simplemente la toma de la ruta para poder
alimentar la estructura del cartel del Sol. Cada una de esas cosas fueron explicadas mucho antes del año 2004. Hoy el país está por fin recibiéndola por parte de un liderazgo reconocido. Esperemos que ese liderazgo reconocido sepa hacer lo correcto con toda esa información, con todos esos años de trabajo. No simplemente venir a exponer hoy un cuento que es viejo, sino explicar que ese cuento es viejo. Y explicar que mucho de no haberle prestado atención a ese cuento viejo, a esa gran cantidad de realidades, hizo posible este desastre hoy. Este desastre hoy es realmente grande, es realmente complicado. Por eso es que cuando uno habla de cómo desarmar la bomba, de lo que significa Venezuela hoy, y llegan aspectos en el marco de cualquier tipo de juego democrático, llegan aspectos dentro del marco de estructuras de coaliciones internacionales a través de estructuras basadas en la Carta Democrática, en el TIAR, en el ROP, en cualquier cosa de esa, uno inmediatamente tiene que rechazarlas. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la realidad. Entonces, vamos a empezar a usar las palabras, vamos a darle identificación real a los ejes del problema, vamos a entender el desarrollo ideológico del mismo, vamos a ver la realidad geopolítica y se podrá actuar en consecuencia. Si no, simplemente volverán a ser solo titulares. El 19 de abril se cumplieron 9 años de la juramentación de Maduro. Estaba leyendo un artículo donde decían: el ejecutivo obrero que lucha a diario por defender la soberanía del pueblo. Es una broma total, pero ya 9 años. 9 años. 9 años que están basados en la violación constante del librito ridículo. Debemos recordar que Maduro era vicepresidente cuando se anunció la muerte de Chávez, y lo cual le prohibía, de acuerdo al librito ridículo, ser candidato presidencial. Bueno, la oposición avaló cada una de esas cosas frente a una declaración, un invento que se sacó del Tribunal Supremo de Justicia. Y violando la Constitución, Maduro fue candidato presidencial veniendo de ser vicepresidente. Y para la campaña, nuevamente fue Capriles quien acababa de facilitarle a Chávez la última reelección, y viene y le facilita la legitimidad a Maduro para ese momento. Después nos encontramos 6 años después con la elección de esta última, que es desconocida a nivel mundial y dio la posibilidad del interinato, ¿no? Del chiste del interinato. La elección del 2018 fue un fraude más entre tantos otros fraudes y dio la posibilidad al hecho importantísimo que fue al desconocimiento por parte de la administración de los Estados Unidos y casi 60 países más del régimen chavista. Lamentablemente se reconoció una cosa tan absurda y ridícula como la caricatura que es el interinato, ¿no? Lo cierto es que hoy, como explicábamos, el interinato venía a reinstitucionalizar la tiranía y a procurar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo, y eso ya está listo, eso ya se logró a la perfección durante todo este periodo. Entonces estamos hablando de que Maduro ya conmemora sus 9 años destruyendo Venezuela a él de manera directa, más allá de la participación que tuvo en todos los años anteriores. Lo hace revestido en un proceso de democracia fáctica gracias a este concepto internacional y frente a la necesidad hoy de que Venezuela se incorpore con fuerza al mercado energético global. Es decir, son 9 años quizá en unas condiciones de solidez política que Chávez nunca tuvo. Es increíble porque nosotros tenemos que sumar la realidad de que en aquel momento había un país, había una fuerza opositora general, bien sea asquerosamente manejada y manejada para ser destruida por parte de la dirigencia opositora, pero había un sentimiento de país muy claro en el que había que ponerle fin al chavismo. Ese sentimiento era manipulado constantemente por esa estructura opositora que le decía: tú no quieres libertad, tú lo que quieres es pollito y papel toalé. Ese deseo de libertad era siempre desgastado en grandes manifestaciones para decirle váyase a su casa.
ese sentimiento de libertad era manipulado para que la gente democráticamente vistiese voto a voto de legalidad lo que estaba sucediendo, de legitimidad a todo el proceso de destrucción de Venezuela. Ok, eso existía en aquel entonces. En aquel entonces también existía algo de nuestra Fuerza Armada con posibilidades de generar por ella misma, de manera directa, la salida de esta situación. Pero cada uno de estos movimientos cometían el error de vincularse a las estructuras políticas tradicionales, las cuales participaban en la traición constante declarada por ellos mismos. Henry Ramos Alup lo dice de manera muy clara precisamente en la puesta en marcha de la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015. Le cuenta a Maduro, teniendo allí al lado, le dice, presidente Maduro. Yo le decía a Chávez, yo le llevaba a Chávez los informes de quienes querían tumbarlo. Yo lo llamaba, yo decía. Y la gente aplaudía. Mi país responsable aplaudía. Entonces, esas son las realidades de lo que estamos viviendo en estos 9 años de Maduro. Hoy tiene una solidez política en cuanto al control del país tan grande que estimulan con muchísima fuerza los rumores de la discusión interna para que de algún lado la gente pueda creer que existe algo de debilidad en la estructura de gobierno. Los rumores vuelven, Maduro no puede haber Diosdado ni en pintura, igualito como decía, Chávez no puede haber Diosdado ni en pintura, Diosdado no puede ver a Maduro ni en pintura, Diosdado se murió, lo llevaron a una clínica, Maduro no quiere saber nada de Jorge Rodríguez. Los rumores los siembran de las mil y una, con un nivel de ridiculez tan increíblemente salvaje frente a la realidad de que hoy, gracias al guiado, gracias a la irresponsabilidad del venezolano al creer que se puede jugar en democracia frente a un proceso tiránico, la tiranía está realmente cómoda en el ejercicio del poder. Sí, son especialistas en crear noticias que son humo, pero te impiden ver lo que está pasando por detrás. Pero para el que te escucha, y me incluyo, ya sabemos leer detrás. Yo al principio me las creía, decía, uy, mirá, están peleados. Y ahora veo que son todas cortinas de humo. Acá hay otra que también me suena raro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió reanudar las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a lo que dijo el fiscal Karim Khan, pero el fiscal solo se reunió con funcionarios de gobierno y ahora va a pedir autorización para invitar a las víctimas. ¿Autorización a quién? ¿A Maduro? Claro. Este tipo de organismos, como hemos colocado, y es algo que es hasta lógico, la presencia de los organismos internacionales en los países que tienen algún tipo de investigación, algún tipo, lo que se llamaba a veces las visitas en loco y este tipo de inspecciones, por supuesto tienen que contar con el aval del gobierno que ejerce y que es reconocido. Entonces el gobierno que es reconocido por la Corte Penal Internacional es el gobierno de Nicolás Maduro y es al cual le van a pedir cada uno de estos permisos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que viene de ridículo en ridículo en cuanto al caso venezolano, busca algún tipo de manera de enviar un mensaje donde se vea que se va a hacer algún tipo de esfuerzo, ¿no? Hace ya más de 3 meses pasaron una solicitud y un cuestionario que tenía que responder el gobierno en 3 meses. Eso no importaba. Que tenía que responder el gobierno sobre las acciones que tenían, sobre distintas investigaciones abiertas, sobre distintos casos. Explicamos que cuando entreguen ese documento, cuando se entregue ese cuestionario va a señalar a distintos operadores del gobierno que ejecutaron órdenes del gobierno, pero el gobierno va a decir que no tenía nada que ver con eso. Pues en esas ejecuciones ejecutaron a un concejal lanzándolo del piso 10 del SEBIN. En esas acciones se le murió el capitán Arévalo. En esas acciones han torturado a cualquier cantidad de personas y son parte de las denuncias que han sido, que forman parte de ese cuestionario. Cuestionario que ya debería haber sido respondido y entregado, pero no, eso no importa. Mientras tanto vamos a generar un titular por alguna otra cosa para que la gente no recuerde aquello. Estaba viendo la noticia de la señora que en TikTok
hacía arepas y tuvo que hacer un video pidiendo perdón por las cosas que dijo. En eso se fijan, para eso tienen tiempo. Incitación al odio. Mira, este es un gobierno que desde el inicio persigue, secuestra, tortura y mata. Sembrar terror es su particular acción de gobierno. Chávez siempre lo decía y forma, es algo que es casi que tradicional, ¿no? Porque cada una de las acciones están en ese marco. Ahorita recordando tanto los hechos de abril, y fíjate el juego constante del terror, podemos recordar unas palabras de José Vicente Rangel al alcalde de aquel momento, Freddy Bernal. Rangel le dice al alcalde: sal por televisión, Freddy, y dile a la gente que baje con piedras, palos y cuchillos, que eso los caga. Palabra del vicepresidente de aquel entonces, alcalde de aquel entonces. ¿Por qué? Porque una de las gracias y uno de los principios constantes de los procesos revolucionarios es el terror. Tanto así que en la época de la Revolución Francesa vivimos el periodo del terror. Lo protagonizó Fouché, que bastante semejanzas tenía precisamente el vicepresidente de aquel momento, José Vicente Rangel. Lo que me gusta es que también este problema llegó a los artistas y algunos, como el reggaetonero puertorriqueño Arcángel, dijo que no lo vuelvan a llamar, que él no va a actuar en Venezuela mientras esté pasando lo que está pasando allí. Y dice: yo ya fui bien claro y les dije, hasta que no saliera ese hombre de ahí, yo no iba a ir para allá. Pero salen otros que, como Mar Enrique, que se molestan porque alguien no quiere actuar en el país. A mí me parece... Y vendrán más, y vendrán más, y vendrán más, y vendrán por toneladas. Vendrán más. Yo recuerdo, fíjate que, y vamos a colocar, vamos a salir del feo ambiente del reggaetón y vamos a hablar de artistas serios. Yo recuerdo, hace muchísimos años, ya estaba Twitter rodando, creo que estamos hablando del año 2009, vino al país Plácido Domingo. Y yo critiqué la visita de Plácido Domingo. Y señalaba: si bien Plácido Domingo no tiene que estar consciente de cada uno de los hechos de lo que protagoniza el chavismo, sí sus asesores de prensa, sí sus managers, sí cada una de estas personas deberían de estar conscientes. Si bien Plácido Domingo había venido dentro del marco de el proceso de orquestas infantiles de Venezuela, a conocer todo el esfuerzo que se estaba haciendo, el esfuerzo lo estaba haciendo la tiranía chavista, el esfuerzo lo estaba haciendo un gobierno que tenía ya tiempo matando gente, un gobierno que estaba destruyendo a este país. El artista tiene una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces, esa serie de responsabilidades deberían de ser tomadas en cuenta de manera bien, bien clara. Aquí vino Julio Iglesias y cantó con Chávez. Aquí hemos visto todo frente a una realidad que, como repetimos, el chavismo desde su llegada al poder lo que hizo fue destruir, destruir, destruir y destruir. Entonces, los artistas que van a ir llegando hoy, que están en todo este concepto de la Venezuela que mejoró y que por eso están, hay esta cantidad de conciertos y fiestas y todo este paquete que se está haciendo, que aparte de buscar lavar la imagen del país, buscan lavar muchos millones de dólares, quedan en esa parte de la irresponsabilidad del artista si él mismo pretende manejar también el artista, una imagen de defensa política, ideológica o social. Lo cierto es que para nadie es un secreto que el chavismo es un gobierno comunista que destruye un país. Venir y presentar algún tipo de espectáculo es alabar a la tiranía. Tan sencillo como Así es. de simple. No importa el artista. Y en eso quiero ser muy claro. Vuelvo a colocarlo. Plácido Domingo. Yo en lo particular admiro. Pero eso es imperdonable. Es que son grandes y necesitan saber que mucha gente puede dejar de escucharlos. A mí me ha pasado con algunos que cuando me he enterado de para qué lado iban, no me dio más ganas de escucharlos.
Ah, por supuesto, y así cuántos países se han envenenado con eso. Yo tengo una amiga, bueno, la mamá de un amigo, este, ella adoraba Serrat. Yo me puse con ella a mostrarle la realidad de la música de Serrat y el daño que ha hecho en el impulso del proceso catalán. Y dijo, ¿pero qué hago ahora con esto? Los votos. Los dijo. Bueno, en los cantantes vamos a poner que es negocio y todo, pero ¿un papa? Ah, el Bergoglio es un clase aparte en los procesos de la destrucción y que lleva el proceso revolucionario global. Porque él no avala, él es protagonista. Claro, una representación diplomática de Venezuela fue al mensaje pascual del Papa Francisco y aparte este señor dice que la guerra en Ucrania no debe ser, pero jamás se atrevió a nombrar a Putin. Y tú sabes qué es lo más triste. Si lo nombra, ¿qué pasa? En realidad nada. Y es cuando nosotros tenemos que empezar. Fíjate como ahorita agarramos la administración Biden y la desechamos. No se desecha a los Estados Unidos, sino agarramos la administración Biden y la desechamos. Sabemos que es un proceso negativo. Nosotros, el católico en general, tiene que aprender a tomar esa parte real. Lo que está haciendo el Bergoglio es increíblemente dañino. Nosotros debemos de tomar lo que es el concepto del Bergoglio y dejar atrás, poner a un lado lo que es la estructura de la santidad papal y entender que el que está allí está haciendo daño. No importa lo que diga, todo lo que diga es malo. No importa si agrega algo que puede sonar positivo. No importa si busca taparear con eso el daño general de lo que ha hecho durante cada uno de estos años. Por eso es tan importante que como sociedad nosotros terminemos de entender lo que es una institución y quién la esté manejando. Debemos de entender también para poder exigir de manera clara esas diferencias sobre Estado y gobierno. Son cosas que pueden ir ayudando a la sociedad tanto para entender mejor el problema actual como en la reconstrucción. Porque mañana, en el caso de la iglesia y la fe, la iglesia está siendo atacada por múltiples fuentes, y aquí desde adentro por el propio Bergoglio. Pero la necesidad de la fe, de fe de la población cada vez se ve más grande, se ve más necesitada frente a la otra cantidad de cosas que están haciendo tanto daño. Hay en general, sobre todo en Venezuela, hay un sentimiento de reencuentro con la fe, de reencuentro con Dios, de reencuentro con la palabra de Jesús, de reencuentro con la Virgen María. Y son cosas que realmente son hermosas y muy, muy positivas. Y la gente está aprendiendo a encontrarse con ellas de manera más directa. Si bien muchos reencontrándose a través de la iglesia, no bajo la figura de Bergoglio. Sienten por él hasta desprecio. En una misa se puede ver el malestar en las caras de la gente cuando el sacerdote pide rezar por el Papa, como siempre se ha hecho. No, ese rezo no está cayendo donde es. No va dirigido nunca a Bergoglio. La gente siempre sigue teniendo identidad con el Papa Juan Pablo II y cada vez que la palabra Papa suena, esa es la idea que le viene a la gente a la cabeza y sigue siendo algo que emociona, sigue siendo algo hermoso, mientras que el desprecio que se siente por Bergoglio es generalizado. Yo no voy a dejar de ser católica y dejar mi fe por un individuo como este. Fíjate que la relación de él es con Cristina Kirchner y el viernes canceló una reunión con el canciller argentino que es albertista. Oh, casualidad. Entonces, Ya que hasta descarado. claro. Pero aparte, ¿cómo va a decir que la Unión Europea es racista por favorecer a los refugiados ucranianos? Eso es inconcebible en el usurpador de la silla de Pedro, por favor. Es que abusa, ya hace lo que le da la gana y va en ese proceso disfrazado de un falso proceso ecuménico, va a un proceso donde busca
destruir el catolicismo basándolo en una nueva religión mixta. Lo que se está viviendo es realmente grave, muy, muy delicado. Pero reconozcamos que quien no tiene su fe muy fuerte, esto es horrible para la iglesia. Sí, sí. El que tiene su fe fuerte y sabe que él es un hombre y no es la iglesia, no hay problema. Pero para el que está por ahí medio tibio, tiene que escapar, tiene que huir despavorido. Tú sabes que hay que entender siempre este tipo de cosas y ahí vamos a tomar la iglesia y la fe como, como uno de los ingredientes mágicos de lo que es Occidente y por qué Occidente y la libertad y los errores que cometió Occidente con respecto a Rusia. Esto es bueno traerlo todo a consideración. Fíjate, cuando yo hablo de Occidente, lo defino de manera muy clara dentro de ese proceso judeocristiano, toda esta identificación que encontramos de manera natural entre Europa y América. Pero nunca me refiero a Oriente, me refiero a lo que no es Occidente. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el esquema solo chino, por no colocar el Asia, cuando colocamos el esquema musulmán radical, ese Islam radical, sobre todo este, este nicho persa que es Irán, nosotros tenemos que ir abriendo un espacio grande, muy mixto. Pero ¿qué pasa cuando queremos colocar a Rusia dentro de ese espacio? Sí, por supuesto no es Occidente, pero la iglesia ortodoxa rusa es iglesia católica. Si bien Putin logra comercializar muy bien el movimiento y el apoyo de la iglesia, precisamente es iglesia católica. No tiene nada que ver con lo que son las religiones en China. El católico es perseguido en China. Entonces, ¿qué hizo Occidente? Occidente fue cercando a Rusia a unos niveles tan impresionantes que ha facilitado hasta esa unión Rusia y China. Unión que se veía imposible, que nada más uno lo podía encontrar en los efectos revolucionarios exteriores a su frontera, pues siempre ellos son los socios habituales en este tipo de cosas, pero nunca en un marco de unidad de acción. Entonces esta realidad que estamos viendo hoy, que es tan fácil para Occidente encontrarnos unidos con tantas cosas que se procesa técnicamente la misma fe, es Dios en Rusia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina. Hay una unión tan fácil, un concepto tan fácil para entendernos frente a lo que no es Occidente. Y estos errores tan evidentes, ahí es cuando uno tiene que preocuparse de verdad por una gran cantidad de acciones que son contrarias a la lógica y que han hecho que el mundo hoy se encuentre en este disparadero. Este disparadero donde tenemos un Occidente que por la pérdida de valores está increíblemente debilitado, que no tiene norte, que se encuentra con una dirigencia increíblemente absurda en manos de Biden y Macron. Es el abuso del ridículo que estamos viviendo frente a una Rusia con Putin y una China con Xi Jinping, bajo un proceso donde la revolución islámica iraní se siente cada vez más fuerte y mejor financiada. Y ahora no solo mejor financiada, sino más tolerada y aupada internacionalmente debido al proceso que impulsan los demócratas hoy en manos de la administración Biden para el acuerdo de índole nuclear con Irán, lo cual, a juro, traerá de manera próxima la posibilidad de que ese país cuente con armamento nuclear. Entonces, frente a ese tipo de realidades tan increíbles, Occidente impulsó distanciar a Rusia. Rusia tiene un concepto político ideológico muy, muy claro y una serie de necesidades propias que no están bien, pero son entendibles y hay que comprenderlas dentro de una serie de realidades. Y ahí volvemos al punto Rusia, Ucrania y la guerra. Cuando uno explicaba
Yo tuve la oportunidad de hacer en febrero un programa, el 25 de febrero, un programa sobre un especial que hice sobre Ucrania y sobre la guerra. Y ahí hablaba sobre el concepto y la necesidad de la estructura de que ese país nunca iba a pertenecer a la OTAN. Y eso era una promesa clara, establecida en los tiempos de la perestroika. Y mientras la Unión Soviética se deshacía, esa era una promesa que había que mantener. ¿Por qué? Porque es lógico que Rusia no quiere en sus fronteras directas la amenaza, para ellos amenaza, de lo que significa la OTAN. Y se hablaba del ejemplo de Finlandia y Suecia como países neutrales que no entrarían a ninguno de los dos pactos. Y en aquel momento el pacto de Varsovia, lo que es hoy el pacto de seguridad común de Rusia y sus amigos, o lo que es la OTAN. El haber acercado a Ucrania a la OTAN y haber cercado a Rusia, impulsándola a que se acercara a China, ha hecho viable el desastre que estamos viviendo hoy. Entonces, Rusia, que siempre sintió a Ucrania como parte de ella, la Unión Soviética, que dedicó increíbles esfuerzos sobre Ucrania, porque la sentía parte de ella, hoy estamos viendo una guerra que todavía no se termina de entender los motivos, porque la realidad estaba allí. Rusia nunca iba a aceptar eso. Simplemente había que mantener a Ucrania como neutral. Ucrania tenía que buscar mantener las mejores relaciones posibles con Rusia, porque Rusia no iba a soltar nunca lo que significan las estructuras de funcionamiento y control del Mar Negro. Y ahora, frente a eso, tenemos esta guerra que va a dejar a Ucrania con casi el 50% menos de su territorio y eventualmente la dejará sin costa. En el programa, en aquel momento yo le explicaba a la gente lo que era Transnistria y cómo iba a llevar Rusia toda la costa desde Crimea, desde la península de Crimea hasta la frontera de Transnistria, las necesidades rusas. Es decir, dejarían a Ucrania sin costa. Y hoy, esta semana, un general ruso empieza a hablar en esos términos. La realidad de lo que se vive, y es increíble que podamos ligarlo a un concepto de donde venimos, ¿no? Del hecho de la religión, es que nunca hubo por qué llevar a Rusia a esta situación. Una situación que nos pone en un disparadero increíble, un disparadero donde tenemos que sentir miedo en tantos sentidos, porque venimos próximos a un proceso de crisis alimentaria a nivel global. Estamos hablando de que los países del tercer mundo, más de un tercio de lo que se consume, que llega a los países del tercer mundo a través de procesos de distintas ayudas internacionales, bien sea por la ONU o hasta las mismas ayudas que envía directamente a los Estados Unidos, son compradas a Rusia y Ucrania. Es decir, estos países del tercer mundo, incluido Venezuela, que reciben algún tipo de ayuda por este tipo de mecanismos, un tercio de esa ayuda proviene de Rusia y Ucrania. No va a estar en el mercado esa ayuda por un muy buen tiempo. ¿Qué significa eso? Hambre. ¿Qué pasa cuando Rusia, ese productor increíble de materias primas y de productos vinculantes al petróleo, que es productor número 1 de fertilizantes en el mundo, y gracias a su producción de fertilizantes se cultiva hasta en Brasil, gracias a la producción de fertilizantes rusos, no va a estar colocando en el mercado eso? Eso significa hambre. Y cada una de esas respuestas y cada una de esas realidades vamos a ver la fotografía de lo que es Venezuela. Venezuela, con nuestra industria petrolera funcionando, con Pequiven, que era el brazo de PDVSA en la producción de fertilizantes, brazo tan extraordinario y el concepto tan funcional en la producción de fertilizantes que dio pie a la estructura que ha estado manchada con corrupción, con todo este asunto del interinato, que es Monómeros en Colombia. Venezuela funcionando hoy, produciendo los fertilizantes que debería, con la capacidad agrícola, con la tierra fértil que tiene Venezuela, con la capacidad de producción de ganado. Venezuela hoy fuese parte de ese rayito de esperanza para lo duro que viene el mañana. Entonces, el proceso de la revolución ha destruido tanto y todo en Venezuela, y vemos este desastre global tan increíblemente grande. ¿Qué responsabilidad tiene Venezuela dentro de esto? ¿Qué responsabilidad tan increíble
tiene Venezuela y cuánto puede aportar Venezuela en la solución a esto. Venezuela funcionando es respuesta, y eso es muy importante que siempre se entienda, que se deje de ver en el mundo de Venezuela como un problema, sino como solución del problema. A Venezuela esa magia como unidad territorial, como, con su capacidad instalada, con su riqueza montada, con la capacidad del venezolano, generando respuesta frente al caos que estamos viviendo. Para eso hay que hacer lo correcto en Venezuela, para eso hay que entender que si bien ese proceso puede medirse en largo plazo frente a la necesidad existente hoy y frente a la necesidad del mañana inmediato, la respuesta que puede dar a Venezuela haciendo lo correcto simplemente es increíble. Entonces veamos esto que está viviendo el mundo, esto donde vamos a entrar, en esta pesadilla gigantesca a la que vamos a entrar, lo que significa Venezuela. Lo que significa Venezuela como respuesta, lo que significa Venezuela como oportunidad para los venezolanos y para el mundo. Ahora, ¿no crees que, volviendo a Putin, al hacer todo este desastre, Suecia y Finlandia quieren ser parte de la OTAN, cosa que antes no sucedía? ¿No le salió al revés? Precisamente no es que le salga al revés, precisamente es una de las cosas más peligrosas que puede suceder. Se está jugando con fuego y eso no se termina de entender. Las estructuras políticas de los países, y ahí es cuando se ve la responsabilidad hasta de países que uno puede tomar medianamente como serios, están siendo reactivas y no están siendo conscientes del monstruo que se enfrenta. El asunto es que ese monstruo creció, lo dejaron crecer de una manera salvaje. Y no me refiero al monstruo ruso, me refiero al monstruo chino, que es el que financia el avance ruso. Eso es el problema. Entonces, cuando no se entiende eso, cuando nada más se quiere ver el proceso reactivo de lo que significa el avance de Rusia hacia Europa, y no se entiende que eso tiene que ver con el proceso chino directamente, las acciones suelen ser reactivas. Que Finlandia y Suecia vayan a presentar ahorita en el verano sus cartas de adhesión a la OTAN es poner el mundo realmente en un disparadero más peligroso del que estamos viviendo. La necesidad de esa franja neutral es vital para la calma del planeta, para la tranquilidad del planeta. Por más que sea terrible decir, sí, Ucrania, tú vas a vivir todo el tiempo con esa guillotina, con esa espada de Damocles encima. Sí, Ucrania vas a vivir todo ese tiempo. Y esa es una gran realidad, porque hacer lo contrario es que todo el planeta tenga la espada encima. Es terrible afrontar eso, pero son realidades que tenemos que comprender. Cuando hablamos y vemos en el mapa a Estonia, Lituania, Letonia, y vemos que esos tres países pertenecen al mercado europeo, pertenecen a la OTAN, y hay una distancia grande, está el Báltico, hay una gran distancia entre lo que es Finlandia y Suecia, y frente a estos países no debes pertenecer a la OTAN. Entiendamos las realidades económicas, las realidades físicas de estos países. Entendamos con seriedad lo que significa una potencia nuclear, quizá, como hemos dicho, la más grande en ojivas. Ellos se entienden de esa manera y es la manera como la que le hablan al mundo. No es la manera correcta, sí, no es la manera correcta, pero vamos a ponerlo en el micro, veamos la realidad, todos lo vivimos en algún momento. Un vecino gritón, un vecino guapo y apoyado. Eso es lo que está de aquel lado. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo manejas? Esa es la realidad del mundo hoy y es un punto muy, muy delicado. Entonces el juego de que Suecia y Finlandia estén buscando pertenecer a la OTAN, lo que hace es, si bien se ve feo para Putin, se ve como si fuese un tiro, que él mismo se hubiese dado un tiro en el pie, no lo es. Simplemente pone al mundo con la pistola en la cabeza. Y ahora se está hablando de la salud de Putin, que en un video parece que está enfermo y seguimos, entonces ahora tenerle lástima al pobre señor porque está enfermo. Alguien se pregunta por qué ese tipo de videos nunca salieron. Y por qué es la temática que lo colocaron. Claro. Y por qué permitió ese tipo de cámara. Por qué el juego de los dos escritorios. Esta era la respuesta del show. Y él tonto no es, No, para en nada. absoluto. Pero bueno, Noel, nuestro espacio ya está llegando a su fin. Te convocamos, Dios mediante, para el próximo domingo para que nos sigas
enseñando cómo leer las noticias y cómo terminar de despertar para recuperar a la Venezuela maravillosa que volverá a ser pronto. Amén, amén. Muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela.